contrario, vamos a grabar por aquí. Por el contrario, te dedicas al trading, que puedo hablar con varios de ustedes. No importa a qué te dediques, esta información literalmente es muy importante para toda aquella persona que verdaderamente quiere crecer. Algo muy común es que todo el mundo te dice que quiere crecer, todo el mundo te dice que quiere estar mejor, pero a la hora de ejecutar y a la hora de accionar o de estar en estos espacios para recibir esta información y aplicarlo, son muy pocas las personas que lo hacen. Y es por eso que muy pocas personas también logran tener resultados. Entonces, esto es algo muy importante a implementar en el día a día. Es información que incluso yo he tenido la oportunidad de invertir en ella. Las personas más cercanas a mí saben que estos últimos 4 meses incluso he invertido en mentores como Yao Fitness, como Mario López, como literalmente en poder recibir esta información y luego compartirla. Entonces, la idea es que la puedan aprovechar al máximo, va a ser algo cortito, pero quiero que pongan mucha atención en esto que les voy a compartir, ¿ok? Y que sé que la persona que lo aplique, vean que esto lo he compartido ya antes, voy a compartir por acá, esto ya lo he compartido antes con personas que tienen su propio negocio tradicional, con personas que hacen trading, y esta misma información que te voy a compartir al momento de que yo ayudo, o sea, les comparto esta información a cada una de las personas y les digo que la prioridad es poder aplicarlo, han tenido verdaderos saltos de crecimiento en su vida. Hay una persona, por ejemplo, que en 2 semanas de entrenamiento de la mano conmigo pasó en su negocio de ventas, ¿ok? A, por ejemplo, a generar $1,000. Hay otras personas que 15 días $1,500, hay otras personas que han alcanzado $10,000. ¿Y por qué yo te hablo de montos? Porque al momento yo sé que cada una de las personas que están acá quieren mejorar sus ingresos y quieren crecer y quieren que el dinero no sea una preocupación. Y para eso es entender que no se trata de modelo de negocio ni de perseguirlo, sino ver qué te está limitando a no poder alcanzar esas ganancias, que en este momento si no los tienes es por algo. Bien, ellos, cada uno de las personas que han tenido resultados con esta información, no ha sido por saltar de negocio en negocio, o no ha sido por el hecho de que yo les di una información secreta, no, simplemente han podido romper creencias limitantes, trascender miedos y al momento de operar de manera diferente, por eso es que atraen resultados completamente diferentes. He entrenado personas que tenían 5 años haciendo trading, pero no habían ganado $10,000, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y por qué ahora sí lo generaron? ¿Por el trading? No. ¿Por la estrategia? No. No cambió nada de eso. Lo que cambió fue su mentalidad. Cambia tu mentalidad y obviamente va a cambiar el resultado. Entonces, por acá me quiero enfocar en 3 cosas que literalmente la mayoría de las personas, ¿qué es lo que pasa? Se limitan, acá voy a empezar a compartir, la mayoría de las personas literalmente se limita al resultado o que no llega más dinero o estar justo o lo que sea, por esto justamente que te voy a compartir. Voy a poner el celular por acá. Ustedes, por favor, díganme en el chat si se está viendo mi pantalla y si se escucha bien, ¿ok? Si se escucha bien y están viendo mi pantalla, porque acá les voy a compartir 3 cosas que mantienen pobres y limitados a la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Hay que entender algo muy importante. Y es que más allá de agregar cosas, más allá de recibir más información, más allá de estar en negocio buscando resultados rápidos, es entender que el resultado va a cambiar y va a progresar en el momento que tú entiendas que estas 3 cosas son las que te están limitando a poder acercarte a ese crecimiento. Estas 3 cosas que te voy a mencionar son las cosas que hacen que las personas estén en un bucle negativo, hacen que las personas no tengan suficiente ingresos, o hay momentos en donde la persona dice, pero ¿por qué no se me da? ¿Por qué más bien ha traído situaciones en donde tengo que gastar más dinero? ¿Por qué no prospero en tales áreas de mi vida? Y puede ser o por las 3 cosas que te voy a compartir o por cualquiera de ellas. Sin importar a qué te dediques, trading, negocio, no importa. Esto aplica para absolutamente todo el mundo. ¿Quieres ganar más dinero? Pues pon realmente atención en esto porque es lo que hace que no estés generando quizás
el resultado que verdaderamente te gustaría. Entonces, punto número uno, y esto es lo que quiero compartir, ni siquiera toquen la pizarra porque obviamente rayan y sale el nombre de quién es. Punto número uno, creencias limitantes. Si tú tienes creencias limitantes y operas y decides y eliges absolutamente todo en tu vida desde una creencia limitante, por eso no vas a tener un resultado más grande, ¿ok? Les voy a compartir varios casos. Vean esto. Una de las personas de las cuales entrené hace poco venía 5 años haciendo trading, 5 años, ¿ok? A veces, como decía esa persona, tenía buena racha, mala racha, es decir, a veces ganaba, a veces perdía, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? No entendía cómo no podía mantener un buen resultado en su vida. Pudimos detectar que tenía una creencia limitante. ¿Cuál era la creencia limitante? Tenía miedo a perder una cuenta de fondeo y operaba desde el miedo, ¿ok? Tenía miedo a perder su capital, tenía miedo a ingresar a entradas y perder la oportunidad o ingresar a la oportunidad y perder dinero. Ese miedo limitaba a la persona al momento de tomar la decisión, ¿ok? Tenía una limitante, no era la estrategia, no era la información, era una creencia limitante de la persona que decía, pero es que si pierdo la cuenta de fondeo, pero es que es difícil conseguir el dinero. Entonces, esas creencias limitantes hacían que la persona no estaba obteniendo resultados en esa área. ¿Qué sucede? Literalmente le dije a la persona, eso es una creencia limitante, porque tú estás operando desde el miedo, no estás dispuesto a aceptar que no todas las entradas las vas a ganar. Entonces, cuando tú trasciendas ese miedo y cuando dejes de operar con miedo al dinero, ¿ok? De esa manera vas a tomar mejores decisiones y vas a ver el mercado de una manera más calmada. Esta misma persona de la cual te estoy hablando en 1 mes y 2 semanas generó $10,000 con el trading, cosa que no había hecho antes y tenía 5 años haciendo trading. ¿Qué hizo la persona? ¿Cambió la estrategia? No. No recibió una nueva información en el trading. ¿Qué cambió? Rompió una creencia limitante y por ende pudo tener un mejor resultado. ¿Ok? Otra persona que se dedica a la parte de ventas, cuando inició conmigo, por ejemplo, a entrenar y estudiar, justamente esta persona, en su caso de ventas de su negocio particular, decía, Pau, es que es muy difícil generar ingresos, yo me tengo que esforzar demasiado y tengo que trabajar muy duro porque la vida está dura, conseguir el dinero está duro. Fíjate que él me hablaba de esa manera, es un chico, me hablaba de esa manera, ¿y qué pasaba en su realidad? Obviamente tenía que perseguir el dinero con mucho esfuerzo y llegaba después de un arduo trabajo, pero porque su creencia limitante, él decía, sí, o sea, el dinero es difícil de conseguir, esa es su mentalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Le dije, mira, esa es una creencia limitante que obviamente está haciendo que no te llegue suficiente dinero, o para poder conseguirlo, tenés que hacer un trabajón, ¿ok? Porque tu mente está dictando eso y estás operando desde eso. ¿Qué es lo que sucede? No, no es difícil conseguir dinero. No es que tenés que estar en un país o en Estados Unidos porque allá vas a tener dinero. No, hay personas en Argentina que están ganando muy buenos ingresos en dólares. Hay personas en Venezuela que están ganando muy buenos ingresos en dólares. Hay personas en Colombia también. Entonces no se trata del país, del gobierno, no, se trata de la mentalidad. Si tú ves que es difícil conseguir dinero, ¿qué se va a manifestar en tu vida? Muchas trabas para conseguirlo porque es tu creencia limitante, ¿ok? Entonces esta persona entendió y yo le dije, tú tienes que meter acción masiva, pero entendiendo que es fácil poder hacer dinero, que es fácil atraerlo. Obviamente tú accionas, pero no es difícil conseguirlo. Tú no eres menos inteligente que las personas que lo atraen. Simplemente rompe esas creencias de esto está caro, esto es difícil de conseguirlo, hay oportunidades solo para unos, para otros no. Y fíjense que con 2 semanas de entrenamiento, esta persona lo tomó en cuenta y a la segunda semana, gracias a su negocio de ventas, generó $1,000. Desde Perú nunca había generado eso con su negocio antes. Lo que había podido generar había sido entre 100
a $250 y pasó $1000 en la segunda semana. ¿Qué cambió? Ya el negocio existía. Lo que cambió fue la mentalidad, rompió una creencia limitante y lo hizo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no se trata del negocio. Hay personas que van de negocio en negocio. No es el trading, no es mi negocio tradicional. Y voy a e-commerce, no me funcionó e-commerce, voy a vender esto y voy a vender productos. Y van saltando de negocio en negocio buscando dinero rápido cuando en realidad es una creencia limitante la que hay que romper y va a llegar más ingresos. Literalmente. Entonces, cuando tú rompes esas creencias limitantes, vas a poder tener crecimiento. Ese es el paso número 1. No te va a llegar más dinero si tu pensamiento es desde escasez. Hay muchas personas que operan desde escasez, pero queriendo una vida en abundancia. Y eso no tiene coherencia. Si tú operas con miedo al dinero, imagínate esto. Hay muchas personas que les llega dinero y ustedes con completa honestidad lo pueden colocar en el chat. Si les ha pasado, porque a mí me ha pasado. ¿No les ha pasado en algún momento que no tienen dinero y les da miedo porque tienen responsabilidades que pagar, porque tienen gastos que pagar? Pero resulta que cuando les llega el dinero, también sienten miedo y lo guardan. Entonces, se dan cuenta como la carencia. Hay personas que tienen dinero y les da miedo igual dejarlo de percibir, entonces lo ahorran. Y hay personas que no les llega el dinero y igual viven con miedo. Entonces, lo tengan o no lo tengan, operan desde el miedo. Esa es una creencia limitante. Por eso hay personas que cada vez, cada mes o cada año se le parece la anterior. Y hay personas ricas que generan más ingresos. ¿Por qué? Por la mentalidad. Fin. Entonces es poder identificar cuáles son esas creencias limitantes, ¿ok? Que verdaderamente te están, precisamente como dice la palabra, limitando de un mayor crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué dicen por ahí en el chat? O tienen miedo de tenerlo y no ven la hora de gastarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se sienten merecedoras de eso también, o por su relación con el dinero. Entonces, hay creencias limitantes. No puedes operar desde, o sea, queriendo una vida próspera, pero operando con escasez, literalmente. ¿Por qué? Porque simplemente el resultado va a ser de escasez por tus creencias limitantes. Yo fui rompiendo muchas creencias limitantes. Por ejemplo, yo antes decía que generar $1000 era muy difícil y resulta que eso es algo que he podido cerrar en una semana, por ejemplo, o en 3 días. ¿Pero por qué? Porque rompí la creencia limitante de que era algo difícil. Yo pensaba que el trading era algo muy difícil hasta que pude generar ganancias con el trading. Yo pensaba que vender era muy difícil y estar detrás de las personas. Y resulta que gracias a eso pude llegar a facturaciones que nunca antes había llegado. Entonces, ¿qué pasa? Uno debe ir rompiendo creencias limitantes para crecer más. Tú no puedes presionar un resultado mayor teniendo la misma identidad. Es así, tú no puedes presionar ganar más dinero si tu mente no está preparada. Si hay muchas creencias limitantes, por más que vayas saltando de negocio en negocio, no va a prosperar. Hay personas que empiezan, por ejemplo, un negocio, ya sea e-commerce o trading, e invierte y que dicen, no, no me fue bien, voy a otro. No, no me fue bien. No, no es que el negocio no funcione. Es que la persona que lo ejecuta tiene tantas creencias limitantes que hay que transformar para que pueda funcionar y pueda tener resultados. Principalmente es la mentalidad. Cuando tú tienes la mentalidad correcta, puedes hacer cualquier negocio y puedes hacer dinero, vendiendo o haciendo lo que sea literalmente, ¿ok? Entonces, punto número 1, creencia limitante. ¿Cuáles son esas creencias limitantes desde el diálogo que te están manteniendo en esa zona que no te permite crear un resultado mucho mayor? ¿Ok? Eso es muy importante. Punto número 2, ¿cuáles son esos hábitos que estás teniendo? ¿Cuáles son esos hábitos que tú estás teniendo de manera diaria? Por ejemplo, hay personas literalmente que quieren generar más ingresos, pero tienen hábitos de pobreza, ¿ok? Cuando nosotros hablamos mentalidad de riqueza o mentalidad de pobreza, no hablamos de cuánto dinero gana una persona. Hablamos de la forma de pensar. Hablamos de las creencias que tiene esa persona. Bien, entonces, hay personas que tú no puedes querer un resultado teniendo hábitos de pobreza. ¿Cuáles son esos hábitos, por ejemplo, de pobreza?
Punto número uno, hábito de la indecisión. Eso te lleva directo al fracaso. Las personas que no se deciden, las personas que todo el tiempo buscan, ¿ok? O piden una oportunidad a Dios o en lo que crea, y cuando se les presenta esa oportunidad no saben qué decidir. No, no, es que sí quiero invertir, no, pero me da miedo invertir, entonces no sé, mejor lo pienso, mejor tomo una semana. Igual, tienen que tomar una decisión y no la toman. El hábito de la indecisión te lleva directo al fracaso, literalmente. Una persona indecisa es una persona que no sabe lo que quiere, por eso le llega cualquier cosa. Entonces, si vos quieres resultados en lo que sea que estés haciendo, es ser una persona determinada, tomar decisiones rápidos y tomar todo el tiempo saber qué es lo que quieres. Eso es algo clave. ¿Cuáles son tus hábitos hoy? Ah, quieres ganar más dinero, pero ni siquiera te levantas temprano. Quieres ganar más dinero, pero tienes el hábito de la indecisión. Quieres ganar más dinero, pero, por ejemplo, te cuesta invertir en tu propia mente. O sea, ¿cómo vas a poder crecer si tienes hábitos que no son coherentes con ello? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que tienes hoy? ¿Cuáles son esos hábitos que literalmente tienes hoy? Tienes el hábito de divagar. Hay personas que divagan todo el tiempo, no saben qué hacer. Hay hábitos de quejas. Hay personas que se quejan todo el tiempo. Se quejan del gobierno, se quejan de que no tienen dinero, se quejan de las oportunidades. Miren, hay personas que tienen empleo, hay que tienen trabajo, ¿verdad? Y se quejan porque tienen trabajo y no les gusta. No tienen trabajo, se quejan porque no tienen el trabajo. Eso es un hábito también. Una persona que se queja todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que día a día estás alimentando para ese resultado? Si quieres que te lluevan oportunidades, si quieres hacer crecer tus ingresos, ten hábitos de riqueza, hábitos de saber tomar decisiones, hábitos de ser una persona determinada, hábitos de educarte, hábitos de aprender, qué es lo que escuchas y piensas la mayor parte del tiempo. Tus hábitos te definen y te validan como persona. Es así. Tus resultados son producto de tus hábitos y tus creencias. Fin. Si tú estás ganando muy poco dinero, es porque tienes muchas creencias limitantes y porque los hábitos que tienes actualmente no son suficientemente acordes y alineados con el resultado que tú quieres. Es así. Ese sería el punto número 2. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que te mantienen en un estado de pobreza? Y cuando hablo de pobreza es dinero limitado, te llegan más gastos que oportunidades, trabajas mucho y recibes poco y quieres realmente cambiar ese resultado. Ok, punto número 1, creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias que hay que cambiar? Porque se pueden romper, por supuesto. Detrás de cada creencia limitante está el verdadero crecimiento. Punto número 2, ¿cuáles son esos hábitos que tienes día a día? A mí me da risa esas personas que me dicen, Pau, vi que a una persona le ayudaste y ganó $3,000. Yo también quiero. Ok, ¿cuáles son tus hábitos? Son personas que ni siquiera, pero es que ni siquiera se educan o tienen entrenamientos o les cuesta levantarse a una hora en específico, pero quieren ganar más dinero. O sea, ¿cómo si ni siquiera tienes hábitos para comandarte a ti mismo? ¿Se entiende? Entonces, creencias limitantes y hábitos. ¿Y qué otra cosa paraliza a la mayoría de las personas y los mantiene pobres? Los miedos, los más comunes. La mayoría de las personas los paraliza el miedo. En vez de trascender esos miedos, los paraliza. Hay personas que dejan de tomar decisiones por miedo. Hay personas que dejan de crecer por miedos. Hay personas que pierden tantas oportunidades por miedo, literalmente, por miedo. Entonces, ¿cuáles son los miedos que hoy en día te están haciendo frenar? Está, por ejemplo, miedo a la pobreza. Literalmente miedo a la pobreza. Y de esto tengo literal muchos testimonios. Esto es algo que yo tenía antes. Yo tenía miedo. Por ejemplo, dinero que llegaba, yo ahorraba. Dinero que llegaba, yo ahorraba. Porque yo decía, para cualquier emergencia, tengo dinero. Imagínate, yo ya estaba creando en mi mente una emergencia, algo malo que podía pasar. Entonces yo decía, ahorro. Ya mi mente estaba destinando que algo malo iba a pasar.
Cuando una persona me dijo, Pau, es que tú operas desde el miedo, a ti te da miedo invertir. Y si te da miedo invertir y movilizar el dinero es porque tienes miedo de que deje de llegar. Y si en tu mente estás creando que deje de llegar, precisamente deja de llegar, porque tus pensamientos crean tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? Rompí ese miedo y empecé a invertir en mi mente, a invertir en habilidades. Y estos 4 últimos meses invertí, por ejemplo, $14,000 en mi mentalidad, en mentores. ¿Qué es lo que pasa? Yo he vaciado mi billetera más de una vez para educarme y entrenarme. Y resulta que gracias a esa información, aplicarlo en mi vida, he podido generar más de lo que he podido invertir. Pero rompí ese miedo. Hay personas que tienen y operan desde el miedo. Se les presenta una oportunidad, tienen miedo que no funcione. Pero no se les presenta, tienen miedo porque no se les presenta oportunidades. La mayoría opera desde el miedo. Si el miedo te domina a ti, estás muy limitado para poder crecer. Entonces, no hay mejor manera de poder trascender el miedo que es haciéndolo. Literalmente es haciéndolo. Entonces, ¿cómo yo rompí el miedo a la pobreza? Invirtiendo. Y me di cuenta que cuando invertía llegaba más dinero, hasta de fuentes inesperadas, literalmente. Entonces, igual, cuando hacía trading, ¿cómo perdí el miedo? Entendiendo que no todas las entradas se iban a ganar y que debía enfocarme en la parte de mis emociones. Y de esa manera dejé de tenerle miedo a perder una cuenta de fondeo. Y es cuando empecé a crecer, por ejemplo. Entonces los miedos se rompen haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Y los que mantienen pobre a la mayoría de las personas. Los limita el miedo. Dios quiere una oportunidad, quiero crecer. Ok, se le presenta la oportunidad. Ah, no, pero es que me da miedo invertir, la dejo pasar. Bueno, entonces no pidas, ¿sabes? No pidas si no vas a estar listo para ejecutar eso que tú pides. Entonces, esto es lo que pasa. Literalmente, eso es lo que pasa. Había una persona que incluso forma parte de mi comunidad, la tribu, y les quiero compartir. Ella incluso es de Buenos Aires y se trata con el psiquiatra, se trata con el psicólogo y decía que tenía miedo a estar sola y que todo el tiempo tenía que estar acompañada. Entonces, 2 semanas de entrenamiento y esa persona viajó sola. Viajó de Buenos Aires a Mendoza sola. ¿Qué hizo ella? ¿Sintió miedo? Obvio, porque ella decía que primera vez que estaba viajando y sola. Y resulta que se dio cuenta en el viaje que lo disfrutó y que no tenía nada malo que tengas tu momento sola. Y resulta que gracias a trascender ese miedo, cerró después de eso uno de los contratos más grandes de su marca. Y es una influencer reconocida acá en Argentina, que incluso se llama Chiari. Entonces, ¿por qué le llegó ese contrato que ha sido de los más grandes para cerrar en ella? Porque pudo trascender un miedo y porque estaba lista para recibirlo. Hasta que tú no trasciendas miedos y te paralices, no, no voy a invertir porque me da miedo, no, mejor postergo, la indecisión, no va a haber crecimiento en tu vida, hagas lo que hagas. Si tú te dejas dominar por creencias limitantes, porque tienes hábitos de pobreza, hábitos de indecisión, hábitos de divagar, y porque tienes miedos, estás literalmente jodido, o sea, literal. Cuando tú trasciendes todo eso y lo haces, hay crecimiento. Cuando no, es que es lo que pasa en la mayoría de las personas, sienten un poco de presión, sienten un poco una adversidad o lo que sea, o un poco de miedo y se echan para atrás. No, no, mejor no, porque tengo miedo. No, es cuando más debes acelerar y debes trascenderlo. Porque mientras más rápido tú lo trasciendes, más vas a crecer. Yo pude trascender y sigo trascendiendo tantos miedos que después de cada miedo llega una bendición muy grande. Y no falla, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega algo que te genera miedo y quizás es una prueba y la mayoría cae en esa prueba. Y hasta que tú no la pases, mira cómo funciona la vida, que hay muy pocas personas que lo ven de esta manera. ¿Quién jugó, por ejemplo, Mario Bros?
o cualquier juego que es como por niveles, ¿saben? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los niveles? En cada uno de los niveles del juego hay retos y hay distintos retos que pasar. En la vida, si tú no pasas el nivel 1, no vas a ir al nivel 2. Es decir, hasta que tú no rompas una creencia limitante, hasta que tú no trasciendas un miedo, no va a haber más crecimiento en tu vida. Es así. Fin. O sea, no hay escapatoria. Negocio, te vayas a vivir a otro país, no importa. Vas a seguir cometiendo lo mismo. Hasta que tú rompas esa creencia limitante y rompas el miedo, es que vas a poder pasar a un siguiente nivel. Económicamente, en crecimientos, en amistades, en general. Entonces, por eso es que han llegado a mí personas que me dicen, Pau, no me funcionó el e-commerce, ahora voy a vender productos de belleza. Y yo le digo, pero es que no se trata del vehículo, no se trata qué negocio tú hagas, literal. Tú no eres consistente. ¿Qué es lo que hizo? Estuvo literalmente 6 meses en el negocio que más le gustaba de manera consistente, rompiendo creencias limitantes, y hoy en día esa persona gana $3.000 mensuales en Argentina, que ayuda un montón. Y no solo en Argentina, yo creo que en cualquier país de Latinoamérica generar $3.000 extra es algo bastante bueno. Entonces, ¿qué entendió esa persona? Que no se trataba del negocio, sino algo de ella. Entonces, deja de perseguir modelos de negocio, deja de querer meterte en cualquier negocio, deja de estar buscando más información. Es preparar tu mente para que puedas hacer prosperar cualquier negocio. Literalmente, esa es la base. Esa es la base. Como a cada persona yo le comento, ¿qué pasa acá? Vean, es ley de causa y efecto. Acá está la causa y acá está el efecto. El efecto es el resultado. El efecto, por ejemplo, es tu resultado económico actual, ¿ok? Supongamos que ganas X monto y para ti eso es poco y tú quieres ganar más, ¿ok? Para ganar más, la mayoría se enfoca en el efecto, es decir, cambiar el resultado por otro resultado y por eso no prosperan en ninguno. No es cambiar el resultado. ¿Qué provoca el resultado? La causa. ¿Y qué es la causa? La programación mental. Simple. La programación mental. Es decir, las creencias, los hábitos y los miedos. Tú cambias la causa y ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar el resultado. Simple. Hasta que tú no entiendas eso, vas a estar dando vueltas en tu vida por meses y años. Por eso hay muchas personas que incluso a los 50 años reciben una jubilación en donde no les sirve para nada. Por eso hay personas de 45 años de edad que literalmente todavía no tienen el ingreso que quieren. ¿Por qué? Porque se pasan la vida buscando afuera lo que está dentro de ustedes. Enfóquense su mentalidad, va a cambiar el resultado. Muy fácil, muy fácil es poder hacerlo. Ahora, ¿cómo pueden cambiar estas tres cosas? Con información. ¿Qué es lo que piensas la mayor parte del tiempo? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras la mayor parte del tiempo? ¿Con quién tú te rodeas, literalmente? ¿De quién te rodeas? ¿De esas mismas personas que operan con pobreza, que se quejan todo el tiempo, que tienen vicios, que tienen hábitos de literalmente que no te aportan para nada? ¿Qué escuchas la mayor parte del tiempo? Las noticias que mataron a alguien del otro lado del mundo que ni siquiera conoces y te baja la energía. ¿Qué noticias ves? Que el gobierno, que hay guerras, o en vez de ver esas, o sea, de ver eso que no te aporta, empezar a escuchar información que te permita crecer, empezar a rodearte e invertir en tu mente. Eso es lo más importante de todo. Entonces, ¿cómo uno pasa de un bucle negativo, de una situación de limitación de dinero, enfocándote en estas tres cosas? Cuando tú priorizas esas tres cosas, vas a tener un resultado completamente diferente, completamente diferente. Se lo dice una persona que ha emigrado 2 veces, una persona que en países completamente diferentes y he construido de cero, lejos de familiares y amigos, he invertido y también me han estafado mis ahorros y he vuelto a construir desde cero. ¿Y cómo lo he podido hacer?
gracias a que cada vez que yo rompí una creencia limitante, cada vez que yo cambiaba un hábito y yo trascendía miedos, me llegaba más crecimiento. Entonces no es suerte, no es que a algunos les va bien y a otros no. Es por tu mentalidad. Si tú hoy en día tienes resultados que no te gustan, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Si hoy en día no estás ganando suficiente dinero, es tu responsabilidad y que también lo puedes cambiar y que nadie lo va a hacer por ti. Literalmente, absolutamente nadie. Entonces, prioriza tu mentalidad. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué es lo que piensas? ¿Desde dónde estás operando haciendo trading? ¿Desde la necesidad de ganar dinero rápido? ¿Desde dónde estás vendiendo o haciendo tu negocio? ¿Desde la necesidad de quererlo hacer fácil? Porque de ser así, déjame decirte que muy poco vas a durar en el juego, muy poco. Y tu crecimiento va a durar muy poco. En cambio, tu crecimiento va a ser sólido y estable cuando tú tengas las bases de ese éxito y de esa riqueza cada vez más fuertes. Es así. Entonces, en este Zoom simplemente, de todo corazón, es recordarte que si quieres estar mejor, que si quieres progresar en todas las áreas, a nivel económico, construir disciplina, el hecho de generar confianza, el hecho también de atraer oportunidades, atraer otro tipo de personas, crecer en todos los aspectos, empieza ocupándote y siendo responsable de las creencias, de los hábitos y de los miedos. Deja de buscar afuera el trabajo interno que hay que hacer. Mientras más te enfoques en esa mentalidad, van a explotar esos resultados afuera. Y mientras menos te enfoques en eso y tomes responsabilidad, adivina qué pasa. Tiempo. Entonces te das cuenta que ya no tienes 18 años, que ya no tienes 20 años o que ya no tienes 25 años y que pasaste la mayor parte del tiempo buscando afuera algo que siempre estuviste, o sea, que siempre lo tuviste dentro. ¿Para qué dejar pasar más tiempo? Toma la responsabilidad y literalmente acepta ahora esas cosas que hay que cambiar. Mientras más rápido lo asumas, más rápido vas a tener resultados sólidos. Es así, es tan simple, pero las personas lo complican desesperadamente buscando un resultado externo todo el tiempo. Entonces las personas acá han generado todo lo que han generado gracias a romper patrones que lo mantenían pobre. Rompieron patrones y crecieron. Así que yo espero de todo corazón que esta información haya sumado valor para ustedes. De ser así, denme su feedback en WhatsApp. Yo con la mejor intención la comparto. Es una información gratuita porque sé que aporta y sé que si uno da al mundo sus dones y la información y talento, eso mismo regresa multiplicado. Así que por ahí en WhatsApp, si hay alguna duda o cualquier cosa podemos hablar, pero enfócate en esto y verdaderamente vas a crecer. Así que bendiciones a todos, nos vemos en una próxima mentoría de 30